antes, pero bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a empezar la clase el día de hoy. Hay un tema que se estaba explicando la semana pasada, pero no sé por qué habían unos errores acá en estos números. Y fui a averiguar qué es lo que pasaba, por qué los tenía mal, y claro, los había copiado mal del archivo que bota el Banco de la República. El Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, hace todas estas estadísticas de cuánto fue que se consumió, cuánto fue lo que fue el gasto del gobierno, la inversión, es decir, la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias. Todo esto lo hace el Banco de la República y el DANE. Ambas entidades ponen esa información al público. Bueno, y fui otra vez a la página y descargué los datos otra vez y los había copiado mal. Estos son los datos del Producto Interno Bruto para el año 2017. PIB real en base a pesos de 2005, es decir, a precios del 2005. Eh, Había quedado una duda y es, yo les había preguntado, ¿cuál es la oferta final? Primero, ¿cuál es la oferta final de toda la economía colombiana y cuál era la demanda final de toda la economía colombiana de acuerdo a estos datos? Ustedes me habían dado unas ideas, pero no terminamos de concretar esto. Bueno, ¿cuál creen ustedes que es la oferta final que se presenta en el territorio colombiano en base a este PIB, esas importaciones totales y todos estos datos? ¿De dónde creen que se obtiene? ¿Qué cree Lady, Juan Carlos, Santiago, Andrés Felipe? Bueno, de sumar estas dos cosas, que es la producción nacional, el Producto Interno Bruto, y está la oferta final de la economía. Luego, la parte de sumar el consumo total de los hogares, sumar perdón, el consumo de los hogares, el consumo del gobierno, la formación bruta de capital, la variación de existencias. Hola, hola Nicolás, hola Ana María. Em, Todo esto, el consumo de los hogares, el gasto del gobierno, bueno, el consumo del gobierno, la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias, todo esto de acá, todo esto de acá da como consecuencia, pues, la demanda total de la economía, la demanda final interna de acá. Ahora bien, la demanda final de toda la producción colombiana es sumarle a toda la demanda interna, la demanda externa de la producción colombiana, es decir, las exportaciones totales. Esto más esto más esto más esto da la demanda final interna. Ahora, la demanda total de la economía colombiana es la demanda final interna más lo que se demanda en el extranjero, es decir, las exportaciones totales, y aquí se da la demanda final de la producción colombiana. Ahora bien, las importaciones totales se tienen que tener en cuenta acá, porque si bien son demanda interna en la economía colombiana, no es producida en la economía colombiana. Entonces, allí es que tenemos que tener en cuenta esa importación de mercancías y entonces se cuenta en la oferta final de la economía colombiana, pero no en la producción de la economía colombiana. Bueno, eh, así se suma el PIB por el parte de estos grupos de consumo y bueno, sí, de consumo. Miren cómo se ha comportado en estos rubros desde el 2010 hasta el 2020 en Colombia. El consumo de los hogares desde el 2010 estaba cerca de 440.000 millones, 40.000 miles de millones de pesos del año 2015. Esto es para el año 2015, base 2015.
pues, o sea, el método basado en 2015, y fue evolucionando todos estos años hasta el 2019 un valor de 610.000 millones de pesos del año 2015, y miren en 2020 cómo cayó este consumo final de los hogares. Cayó cerca de 580 y algo mil millones de pesos según los datos del Banco de la República y el DANE. Obviamente en Colombia esta es la parte más importante del PIB por el lado del gasto, pero la segunda más importante, ¿cuál creen ustedes que es? La parte más importante del gasto de la producción colombiana. ¿Lo ven ustedes acá? ¿Se alcanza a distinguir el color? No se alcanza a distinguir, pues son las importaciones totales, hacen parte muy importante de lo que se gasta en Colombia. El gasto final que se va en importaciones ha crecido mucho desde el 2010 hasta el 2020. Fíjense que del 2010 era cerca de 115.000 millones de pesos y pasó a ser más de 200.000 millones de pesos en 2019. Entonces, eso es lo que quizá ha crecido casi a la par con el consumo de los hogares. Esto es malo porque si ustedes se ponen a comparar con las exportaciones totales, las exportaciones no han crecido a la misma tasa que si ha crecido el, que si ha crecido las importaciones. Si lo ven ustedes como las importaciones han crecido de aquí de 110.000, casi estaban a la par con las exportaciones. O sea, sí había alguna tendencia a un déficit, y es decir, que se exportaba menos de lo que se importaba, pero miren ustedes que esa diferencia creció mucho. Lo que se importa o que se importó en 2019 y se importó en 2020 es mucho más alto de lo que se exportó. Pues entonces eso genera una canasta deficitaria de la economía colombiana, es decir, se traen muchas más mercancías de las que se producen acá. Esto genera pues obviamente deuda pública, deuda del país, y genera, pues que se generan intereses allí. Bueno, eso es malo para la economía, exportar mucho menos de lo que se importa. La formación bruta de capital, obviamente la inversión en el año 2010, 2020 se vio muy golpeada, pues por tema de COVID y todo eso, como cayó del 2019 a 2020. Y el consumo al final del gobierno se ha mantenido casi constantemente creciendo desde en todo ese periodo. Ha crecido casi a la par del consumo total de los hogares. Eso también genera cierto déficit porque el gobierno está consumiendo cada vez más y más recursos. ¿Entendido esta grafiquita? ¿Cómo se ha comportado el PIB de la economía por el lado del gasto? Mm. Bueno, voy a seguir. Si ustedes me hacen el favor, hagamos con estos ejemplos de un país ficticio que se llama Ciponia, calcular el PIB con estos datos, con el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. ¿A cuánto equivale la economía de Ciponia o el PIB real de Ciponia para el año 2004 con estos datos? ¿Quién me ayuda? Está Juan Carlos, está Santiago, está Ana María, Rubiela, la vi por ahí, Lady, Andrés, Señor, Nicolás. Andrés, dinos. no, señor, profe, qué pena me llamó. Sí, que si nos, bueno, a todos, me ayudan pues a calcular con base a estos datos el PIB para este país que se llama Ciponia para el año 2004, con estos datos del mismo año, 2004. ¿A cuánto equivaldría el PIB? $8.600 millones, profe. Sí, 6.000 del consumo
no, es 1500, 7500, 8000, y dijiste 600, 8600, Sí, señor. 8600 es el total del PIB para este país que se llama Ciponia. Ahora, dime cuál es la diferencia del PIB del 2005 frente al 2004, si la única diferencia entre estos 2 años es que los ciudadanos de este país, Ciponia, eh, importaron 5 millones adicionales en 2005. ¿A cuánto equivaldría ese PIB para ese año? ¿Quién más quiere participar? ¿Ana María ya está en la casa o está en el trabajo todavía? Y Rubiela. Bueno, Profe, qué pena, ya hasta ahora estoy llegando. Buenas noches, Nicolás, profe. buenas noches. Germán, ¿cuánto equivaldría este PIB del 2005? Con la única diferencia de que ahora se importan 5 millones adicionales. Bueno, haga de cuenta que son millones. ¿Cuánto sería esto? Profe, a mí me da 12.600. ¿Cómo lo hiciste, Andrés? Los 5 millones se le debe sumar a los ingresos y le restamos los egresos como tal, ¿no? De los 600 millones, un ejemplo. Por ejemplo, aquí la exportación en netas eran 600 millones. Pongámosle como una especie de explicación a esto aquí. Digamos que se exportaron 1000 millones, ¿cierto? Se exportaron y se importaron 400 millones. Se importaron 400 millones. Y ahí nos da exportaciones netas 600 millones. ¿Ok? O sea, se exporta más de lo que se importa en este país. Ok, ahora, si dice que se importaron 5 millones adicionales, entonces ¿cuál de esos dos valores aumenta? ¿El de 400 o el 1000? El de El de 4, 1000. el de 1000. No, El el de de 1000 4. porque Sí, sí, sí. lo- Y daría, o sea que el quedarían. total, Sí. 8595, profe. Sí, señor. Acuerda, exportaciones menos importaciones. Menos importaciones, son las importaciones. Entonces aumenta este valor de 400 a 405. Si usted le resta 1000 menos 405, le da 595. Por ende, todo esto le da 8595. La cogí fue al revés. Sí, jefe, profe. ¿Así lo ves? Bueno, entonces lo que Sí, muestra sí, esto es ya. que cuando aumentan las importaciones del país, no cambiando ningún el consumo y todo eso, lo que quiere decir que mucho de ese consumo que se mantiene ahora en las familias, todo, ahora pasa a ser más de producción extranjera que de la nacional. Cuando pasa eso, obviamente las exportaciones netas se ven reducidas y la producción nacional, pues obviamente es menor, porque se está consumiendo lo mismo, pero mucha de esa producción viene ahora del extranjero. Bueno, esto es un problema cuando ya crece mucho, porque entonces esto genera más deuda nacional, deuda de parte de los colombianos nacionales con entidades extranjeras o de las entidades nacionales como bancos con entidades extranjeras, y pues esto genera unos intereses a pagarle a estos países de afuera.
Entonces, volviendo a la gráfica, este crecimiento tan importante que se ha visto, esos son datos reales, pues provistos por el DANE y por el Banco de la República, de las exportaciones netas, miren, perdón, de la reducción tan importante de estas importaciones netas, y es que se está importando cada vez y más mercancías extranjeras y cada vez se está exportando menos, bueno, o no crecen a la misma velocidad las importaciones, perdón, las exportaciones que las importaciones, pues esto genera cada vez más deuda nacional. Es un problema importante, es un problema muy importante. Pero miren ustedes en 2020 cómo las exportaciones, perdón, miren ustedes las importaciones acá en 2020, qué casual, ¿qué ven ustedes acá estas importaciones cómo se comportaron? Si ven ustedes el decrecimiento tan importante de las importaciones, mientras que las exportaciones no decayeron tanto, ¿a qué se debe esto? ¿A qué creen ustedes que se debió a estas importaciones? Este cambio de las importaciones tan importante. ¿Qué creen ustedes que pasó acá? La pandemia. Pues sí, la pandemia, una cosa muy importante. Y además, con la pandemia algo más se vio. No sé si ustedes de pronto algo más vieron acá entre 2019 y 2020. ¿Qué fue lo que pasó? Importante. Con el dólar. Subió. Subió mucho, ¿cierto? Eso también le quita posibilidad al colombiano de hacer las mismas importaciones de antes. O sea, no lo hace con la misma frecuencia. Digo, "Oh, caramba, entonces, paso a consumir un poco más del producto nacional y a menos del producto internacional porque está más caro y bueno, eso también genera que caiga pues las importaciones. Pero las exportaciones no cayeron, no cayeron tanto como esto, entonces ayudó como a reducir esta distancia que estaba partiendo aquí. Esto es muy importante en la economía colombiana, es un problema muy actual y es que tenemos una canasta de producción deficitaria, es decir, estamos trayendo mucho más de lo que estamos produciendo. Bueno, y eso sigue creciendo, va a generarse un problema muy grande en el futuro. Bueno, una cosa muy importante que ustedes pueden ver en este espacio de 2014 al 2019-2020 es que la inversión no ha crecido tanto, creció muy importante desde el 2010 hasta el 2014, pero desde el 2014 al 2020 antes ha caído. Bueno, del 2014 al 2019 casi se mantuvo igual. Bueno, eso genera también un problema porque estamos gastando mucho más en el consumo de los hogares, es decir, todo lo que cogemos de una vez lo estamos gastando, consumiendo, y la inversión no está creciendo al mismo nivel. Eso también es importante en la economía colombiana en este periodo del 2014 al 2020, si partimos aquí la gráfica. El consumo de los hogares para arriba, sigue creciendo y la inversión estable. Pues esto genera también problemas porque las empresas no tienen cómo financiar maquinaria, no están trayendo maquinaria nueva, no están aumentando tampoco la construcción de hogares tan importantemente. Entonces, esto de acá también nos genera un problema en el futuro, es que no tenemos medios para seguir produciendo más mercancías en el futuro. Esta parte es importante reconocerla. He ahí de esta gráfica y obviamente el método de la medición del PIB por el método del gasto, que es muy importante esta metodología, porque nos da matices para poder contrastar la realidad y decir, hombre, ¿qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? Entender los problemas macroeconómicos del país por el lado del gasto. Bueno, obviamente esto es un método entre muchos. El método de la medición del PIB por el método del gasto es uno entre tres, como les voy a mostrar más adelante otros dos, pero nos da luces de una situación muy importante en la economía colombiana, si la ven ustedes. Ok, muchachos, sí se entiende la gráfica y lo que nos está expresando. Sí, señor. Bueno, si tienen alguna duda, me van contando. Veamos esta mismo del 2000 al 2017. Esto mismo. ¿Qué ha pasado con el consumo de los hogares? Casi que se ha duplicado
en este periodo del 2000 al 2017. Pero bueno, una cosa muy importante que decirles acá, como estos dos, el año 2000, el año base que se maneja entre 2000 y 2017 es el año 2005. Esta es la base. Mientras que aquí estos datos que les estaba mostrando, como es del 2010 al 2020, la base que se escoge por parte del DANE es 2015. Pues no sé cuál es el criterio por el cual ellos lo deciden así, pero la base es 2015, mientras que cuando se habla de años antes del 2005, se habla de base en 2005. Bueno, entonces, desde el año 2000 hasta el año 2017, ¿cómo se han comportado estas cosas? El consumo de los hogares ha crecido, casi que se ha duplicado del 2000 a 2017. El consumo final del gobierno, más que se ha duplicado, se ha duplicado y medio más o menos. La formación bruta de capital fijo ha crecido relativamente bien desde el 2000, pues digo, desde el 2000 hasta el 2017. Pero ¿qué ha pasado desde el año 2015 al 2017? Antes ha caído, miren ustedes, de la línea verde a la línea púrpura, ha disminuido. Y no solo eso, desde el 2010 al 2017 no ha tenido mayor aumento, pues, a comparación, pero sí se da un gran aumento desde el 2000 hasta el 2017, pero sí ha ralentizado esta evolución, pues, de la inversión en Colombia. La variación de existencias, pues no se muestra muy bien acá. Las exportaciones netas, miren ustedes cómo antes las exportaciones netas tenían un valor positivo y desde el 2005 comienza a haber una variación negativa, es decir, cada vez son menos exportaciones netas, es decir, se importa mucho más de lo que se exporta. Ustedes ven acá, después, debajo del cero es negativo. Entonces, todo esto quiere decir que estamos exportando mucho menos de lo que se está importando. Y la parte más bajita de las exportaciones netas se vio en el 2015, es decir, que en este año la canasta o el déficit de la canasta de exportaciones era mucho mayor y comenzó a bajarse en estos años, pero bueno, lo importante es seguir bajando esta canasta, este déficit de la canasta de exportación. Bueno, sigamos pues adelante. Aquí se acabaría esta clase pasada que no alcancé a terminar en la, la semana pasada, aparte porque estaba ya muy cansado y en parte también porque me hacía falta como repasar. Bueno, vamos ahora a mostrar la clase 7, o sea, la clase que le correspondería a la semana pasada. Vamos a compartir esta clase 7. Listo. ¿Qué se trata de esto? Vamos a repasar un poco del método, del enfoque, del método para medir el PIB por el ingreso y por el enfoque del gasto. Vamos a repasar el método del gasto y luego vamos a hacer o a mostrar cómo se mide el PIB por el método del valor agregado. Bueno, como nosotros acabamos de verlo, pues entonces vamos a ver un poquito del método del gasto. Supongamos, muchachos, que estos son los datos que nos da de la producción interna bruta por lado del consumo, del gasto, pues. En cuanto a servicios, bienes no durables, bienes durables, el consumo gubernamental, la inversión gubernamental, las exportaciones y las importaciones. Ahora, en base a esto, muchachos, díganme cómo se aproximarían ustedes con base a estos datos a medir el PIB, en base pues al método del gasto, el consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. ¿Cómo harían este ejercicio? ¿Cuál sería el consumo de los hogares? ¿Cuál de estas columnas que tenemos acá son las... La primera, ¿no? La primera, profe. La primera, ¿cierto que sí? Gracias por participar. Este es el consumo de los hogares, que en las cuentas del DANE
cuando se hace por método del gasto, ¿qué? Ellos lo comienzan a subdividir por estos. ¿Cuánto se gastan en servicios las personas? ¿Cuánto se gastan en bienes durables, bienes no durables y bienes durables? Si ven ustedes como la mayor parte del consumo de los hogares es el lado de los servicios, lo segundo más importante del consumo de los hogares son los bienes no durables, es decir, que son de un solo consumo. Es decir, la comida y las cosas de aseo, todas estas cosas. Los bienes no durables son las cosas que sí tienen que perduran en el tiempo. Y esto es, ¿qué, muchachos? Las neveras, los televisores, todas estas cosas. ¿Se cuentan aquí las casas? No, ¿Qué dicen profe. ustedes? No, las casas se cuentan ¿en qué? En inversión. Inversión, que es la segunda columna. Como chueco, ¿cierto? Como todo choneto y no estoy escribiendo bien. Inversión, haga de cuenta que acá dice inversión. ¿Qué es? La planta que compran las empresas, la maquinaria que está en ellas y el software, todo esto. ¿Por qué? Porque se espera pues que esto produzca mucho, mucho durante mucho tiempo. Igual que las casas, por eso es que las casas se cuentan en el lado de la inversión. Cambios en los inventarios de las empresas, esta cifra. Listo. Esta parte es la inversión. ¿Qué es esto de acá, de la tercera columna? Profe, los gastos. Gasto. Sí, el gasto del gobierno, gasto gubernamental, digamos. Gasto G, gasto del gobierno, gasto gubernamental. ¿Qué es? El consumo gubernamental que es de un solo uso, papelería, el consumo pues de un solo uso, la papelería, todos estos salarios que se pagan a todas estas personas que trabajan acá, todas las comidas que se gastan ellos, todo, bueno, los transportes, todo. Y la inversión gubernamental que sí ya es parte pues del acervo pues público, como los hospitales y todo esto que se hace. Esta es el gasto gubernamental. Esto de acá a la derecha que tienen las exportaciones y las importaciones. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto? Exportaciones netas, profe. Exportaciones netas. Estas exportaciones netas son estas. Ahora, ¿quién me dice cuánto equivalen estas exportaciones netas en esta economía? A menos 424, profe. Menos 424. Ahora, entonces, con estos datos que nos da, digamos, el DANE, ¿cuánto equivaldría este PIB de la nación? Sería esto, menos esto. Ah, más esto, perdón. ¿Cuánto equivaldría a esto? Profe, ahí las exportaciones netas también se sumarían, ¿cierto? Pues, Sí, como más y por menos, de a menos, entonces en este sí, caso, pues, 10.806, profe. no, a mí me dan Sí, ya vi, 10, ya. 10.406. 10.446 me da a mí, no sé. no, aquí no tengo acceso a la calculadora otra vez. Sí, sí, es lo que dice Nicolás. 10.000. 446. 246. Ok, bueno, simplemente es como un repasito de lo que acabamos de ver.
Y eso nos cuenta, hombre, y es muy importante tener esos datos así como los muestra el DANE para saber, hombre, que de dónde se está yendo el gasto de la producción colombiana, si se está yendo por el lado de servicios, todo eso. Sobre todo cuando tiene una ventana de años importante, de 10 años, se puede notar hacia dónde se está yendo el gasto de la producción colombiana, si se está yendo por el lado de los servicios, si acaso las exportaciones si las importaciones están creciendo mucho, si las exportaciones están estancadas, si la inversión no está creciendo al ritmo que se esperaría. Todas estas cosas se pueden diagnosticar en base a esta medición del PIB, en base al gasto. Y ahí su importancia. Bueno, vamos a repasar unas cositas acá también. Digamos, vamos a utilizar el método del gasto para calcular el PIB. Ahora, si tienen ustedes una lista de todas las cosas que se deben contabilizar directamente como parte del PIB, ¿cómo se harían o cuál sería el rubro donde se ubicarían cada una de estas cosas? Indique si cada una de las cosas que les va a mostrar hace parte de aumento en la inversión, o un aumento en el consumo, un aumento en el gasto del gobierno, o un aumento en las exportaciones o en las importaciones. Dígame cada uno de estos que es. Primero, una computadora personal nueva y que sigue sin venderse al final de año. ¿A dónde iría a sumar en el PIB esta cosa? Una computadora personal nueva y que sigue sin venderse al final de año. Profe, creo que lo estábamos hablando la vez pasada que lo ponían como consumo, pero que nos parecía que era pues más de inversión, ¿no, profe? Porque aumentó qué, En el consumo, profe. pero si no se vendió. Pues al igual manera que las ponían ahí también las neveras y las lavadoras, todo eso Sí, pero electrodoméstico. pero si se vende. Una computadora, una nevera. Si ven que es muy importante lo que acabas de decir, es como a ver, un debate que existe y es, bueno, y esos los consumos, como se van a ver durante muchos años, una nevera no se consume en un año, sino que se consume durante muchos años, un televisor. Entonces, ¿por qué eso se cuenta, o un computador en este caso, por qué se cuentan en el consumo y no en la inversión? Pues es una discusión que no es como de nuestra potestad, pero se cuenta en el lado del consumo. O sea, yo diría que debería estar en la inversión, pero pues ahí está. Ok, Se cuenta como consumo, esa es consumo de una un que bien no, durable. o sea, esta es Durable. una que no han vendido la cadena de la tienda, ¿sí? Exacto. Sí, eso Ah, es ok. otra discusión de la que teníamos allí, que nos decía Germán. Pero ahora, esta computadora, que normalmente se cuenta en el consumo, no se vendió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se contabiliza esto? ¿Dónde se contabiliza esa computadora? Se produjo, ya está la computadora ahí, pero no se vendió. ¿Cómo se contabiliza esa computadora y se tiene en cuenta en el PIB de la nación? Haga de cuenta pues que se produjo en Colombia, pues digamos, o en Eso el es una país En donde la importación. inversión, no es en la en la inversión, profe. Creo claro, que la inversión, por por lo de los cambios de los inventarios, profe. claro, porque aumentan los inventarios, entonces Sí. aumentan los inventarios, pero no se vendieron, pero la empresa lo tiene ahí como un activo para vender después. Entonces, por eso se tiene ahí, aumenta lo que la empresa puede vender después. Entonces, invirtió, por así decirlo. ¿Dónde se cuentan los servicios que brinda un médico a una familia? El segundo. ¿Un costo? ¿Con, con qué? Consumo, ¿no? Consumo, Juan Carlos. Consumo. Consumo de los hogares. ¿Dónde se cuenta la producción que compra un restaurante para atender a sus clientes? Las tiré, pero dura.
La producción que compra un restaurante para atender a sus clientes. ¿Dónde lo debería contar el PIB? ¿Qué piensan ustedes ahí? Una inversión, diría yo. Juan Carlos diría una inversión. ¿Qué empieza distinto? Si el restaurante compra zanahorias, cebollas, carne, todo esto, ¿esto pasa a ser inversión realmente o es consumo? ¿Qué piensan ustedes? Consumo, profe. Es un gasto. Es un consumo, ¿cierto? Sí, profe. Casi como si fuera un hogar, pero entonces es una familia, perdón, es un negocio que compra unas materias primas para transformar y pasárselo a otras personas, pero se consume. Entonces no es una inversión, se cuenta en el lado del consumo. La compra de 1000 acciones de Disney, ¿qué creen ustedes que sea eso? Una inversión. Creo que eso es una inversión, profe. Inversión. La venta de 50 hectáreas de terreno comercial. A ver, no es tan difícil. Profe, ¿es una inversión? ¿Por qué es inversión? Sí es inversión, pero ¿por qué es inversión? Porque no es un consumo inmediato, porque es un consumo para producir otras cosas y no se consume en un solo momento, sino que se consume durante mucho tiempo. Es una formación de capital. O sea, arma un capital importante para producir otras mercancías en el futuro. El objetivo no es consumirlo en un momento determinado y ya que se acabe su cadena o su participación en la cadena, sino que siga perdurando durante mucho tiempo. Entonces, por eso se considera inversión. Ahora, la comisión que recibe un agente de bienes raíces por la venta de una propiedad. ¿Es donde se cuenta? Profe, también no es como un consumo. Un consumo, sí, es un servicio que está prestando el señor, pero Eso es como la entonces, del médico. sí, es como lo del médico. Si bien está relacionado pues con una inversión, es una comisión que es por un servicio del señor, se consumió una vez y ya pasó ya el señor a hacer historia, hizo parte pues de la actividad y se consumió su servicio y ya se acabó esa parte de su participación. Ahora, una transacción en donde usted acepte limpiar la habitación de su compañero de casa a cambio de que él haga reparaciones mecánicas en su automóvil. Una inversión. Porque una inversión, Consumo, profe. Consumo, profe, yo creo. consumo también. Sí, pues sí, pero esto aquí una cosa muy importante de esta cosa de lo que les mostraba la vez pasada. Hay cosas que no están casi que en el mercado. Esa transacción que hicieron estas dos personas, no hubo transacción monetaria. ¿Sí lo pillan ustedes ahí? Es como, es como lo que les hablaba la vez pasada de los servicios ocultos. El señor que hace algo en su casa, la señora que hace algo en su casa, hace un servicio, el señor que hizo una reparación en su propia casa. No fue al mercado, no se puede contabilizar normalmente. Entonces, si ven ustedes, es un consumo obviamente de tiempo y todo eso, pero obviamente no, en verdad no tiene como verse en el PIB. Es un favor que está por fuera del PIB. Entonces, esto, si bien es un consumo real de tiempo y de
condiciones y de servicios entre dos personas no están en el mercado, son favores. Bueno, esto, una computadora Apple iMac producida en Estados Unidos y comprada por un ciudadano en Francia, por parte, pues, veámoslo por el lado de Francia. ¿Eso qué es? Una computadora que se produjo en Estados Unidos y se consumió en Francia. ¿Qué es para Francia? Exportación neta. No importa. Para Francia, Sí, para Una Francia, importación, ¿no? una importación. Para Estados Unidos, una exportación, obviamente. Los pagos para las personas retiradas que realiza el gobierno a través a través de un organismo de seguridad social. un gasto del gobierno, profe. ¿Esto cómo se contabiliza en el PIB? En los ¿Se gastos acuerdan del de la clase gobierno, pasada? ¿no? ¿Cómo? En los gastos del gobierno, ¿no, profe? Esas cosas no se contabilizan porque es una transferencia y las transferencias no se contabilizan. Transferencias no van en la producción. ¿Por qué no están no van en la medición de la producción? Porque se considera que si bien se produjo una cantidad de Se llama giros mercancías, directos, profe, ¿no? sí, pero una transferencia no se cuenta en el PIB. Porque si bien unas personas o empresas produjeron esa plata, el gobierno la cobró como impuestos y después el gobierno se la transfirió a otra persona, esa transferencia a la última persona no se cuenta en la producción nacional. O sea, en este caso, a las personas retiradas no se cuenta en la transferencia. Se dice, hombre, si este señor, ya el que recibió la plata de la persona retirada, y va y consume, va e invierte, va a hacer, o paga servicios, lo que sea, ahí se contaría por parte del consumo y todo eso. O sea, para evitar esa doble contabilidad, esa transferencia que se hace desde la producción a ese consumidor final no se cuenta tan solo con su consumo final o lo que haga con su plata el señor una vez reciba la transferencia, pero no se cobra, no se cuenta ese momento de transferencia. ¿Sí me entienden? O sea, todo lo que sean transferencias Sí, por profe. parte, señor Nicolás. Nicolás. Esta transferencia no se cuenta ya cuando el señor haya recibido el dinero, haga lo que sea con él, sea consumir o sea, hola Camilo, ya sea consumir, ya sea Sí, invertir con ese dinero, sí, allí pasa a profe. contabilizarse en la producción nacional, pero no en la transferencia. ¿Sí me entienden? Entonces en la producción nacional no se cuenta esa transferencia de dinero. A ver si me entendieron bien o no. No, profe, la verdad no. Porque es que, Ah, un ejemplo, sí, ejemplo acá en Colombia, acá se llama giro directo. Todo lo de sí, seguridad social, ¿sí? Lo que usted está hablando, digamos, en los Estados Unidos, todo se va por medio de un giro directo. Ejemplo, sí, eh, una EPS sí. tiene 10.000 usuarios afiliados. Entonces, la EPS le dice, venga, gobierno, Ministerio de Salud, tengo 10.000 UPCs que le tengo que cobrar. Entonces, equivalen, no sé, digámoslo así, a 1.000 millones de pesos. Entonces, el gobierno le hace un giro directo y le paga Sí, 1.000 millones de pesos a la EPS. Pero claro. ¿cómo no hace para contabilizar ese giro directo del gobierno si es un gasto, ¿no? Es un egreso por un valor X que es un servicio que le está prestando la EPS al gobierno. ¿Sí me hago Pero se entender? cobra, sí, claro. Perfecto ejemplo. Se contabiliza por los pagos que hace la EPS. O sea, la EPS es uno de los que le presta el servicio a quién, en este caso, al gobierno, ¿cierto que sí? Sí. Ahí lo contabiliza un consumo estatal. No se cuenta la transferencia hacia las personas, en este caso, los destinatarios o los beneficiarios
sino un pago de un servicio al Estado. Pero te voy a poner Ah, otro ya ejemplo. que lo legalizan es con los servicios médicos, un ejemplo, no lo legalizan Sí. con el pago de la UPC, digamos, el pago como por el sistema de salud que pagamos nosotros. Digamos que hay ciertos consumidores, como digamos, uno que paga la cuota moderadora o pagan, digamos, un servicio a un médico particular y le paga directamente a ellos y lo factura como un servicio, ¿cierto? O la mensualidad que uno paga a la seguridad social, ya sea por pila, o sea, bueno, si la pila la paga la empresa o la paga uno. Todo eso se puede contabilizar como un servicio que uno paga, ¿cierto? Ahora, si es un subsidiado, entonces es el gobierno el que está pagando por ese subsidiado. Entonces ahí está, se paga o se contabiliza, es el pago por un servicio, en este caso servicios médicos, pero no se contabiliza la transferencia hacia el beneficiario último. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, este es más claro para entenderlo. Ustedes han visto eso de familias en acción, ¿cierto que sí? Sí, profe. Sí, pues, familias en acción, ¿sí o no? Sí, profe, sí. Bueno, entonces, estas familias en acción es una transferencia del gobierno, con unos recursos de regalías y, todo, y otras cosas, y se pagan a las familias, y esas familias van al mercado con esta plata y consumen mercado, pagan arrendo, pagan servicio y todo esto, ¿cierto que sí? Hombre, si se llegaran a contabilizar en el PIB esa transferencia que se le hizo a la persona de una plata, digamos que se le hayan pasado 500.000 pesos, y después esa persona va al mercado y compra con esos 500.000 pesos otras cosas, si se cuentan las dos transferencias, se contaría doble esos 500.000 pesos, los mismos. Entonces, para evitar esa doble contabilidad, se cuenta solo en el consumo final. Ya sea lo que haya hecho esa persona con esos 500.000 pesos, solamente en el consumo final y no en la transferencia que se le hizo desde el gobierno. Ante las transferencias que hace el gobierno nacional no se contabilizan en el PIB. ¿Ya? ¿Sí lo tiene más claro ya o no? Sí, claro, pero no sé, yo tengo como desconfianza, profe. Porque cómo Ah, no van a contabilizar un giro que hace, digamos, el gobierno. se contabiliza, pero no por el lado de la transferencia, sino el pago de los servicios. Si un privado, como sea una EPS, le presta un servicio a unas personas y el Estado es el que está pagando, se contabiliza es por ese lado. ¿Sí me entiendes? El privado le entrega una factura al gobierno y se contabiliza como un gasto del gobierno. O sea, lo que me estás diciendo se contabiliza, pero por el lado del gobierno, pero no a transferencia que se pagó hacia las personas. ¿Sí me entiendes? ¿Qué tal si se contabilizaran las dos cosas? El pago que hace el gobierno a una EPS y a la vez se contabilizara esa plata que se le pagó a la EPS, también se le contabilizara como una transferencia que se le hizo al beneficiario final, que fue el subsidiado. Se contabilizaría dos veces, ¿cierto? No se puede contabilizar dos veces, solo una. Bueno, el caso es, las transferencias no se cuentan en el PIB. Cuando hay una transferencia, lo que está haciendo es sacando un grupo poblacional que produjo mercancías, que produjo servicios, o por ejemplo las empresas que son las que generan los impuestos, y se le pasa a otro grupo poblacional que tiene una necesidad, sean los ancianos, sean personas víctimas de la violencia o lo que sea. Entonces se tiene que contabilizar es una sola vez. ¿Y cómo se contabiliza? En la producción. ¿Y cómo se contabiliza en la producción? En el consumo, si vamos a hacerlo por el lado del gasto, es por el consumo. ¿Dónde se consumió? ¿Quién lo consumió al final de cuentas? ¿Quién se consumió eso que se produjeron? Las casas,
el mercado, que esas personas consumidoras finales fueron las que, vuelvo y recalco, consumieron. Bueno, síganme la corriente con esto, las transferencias no se cuentan en el PIB, no pueden. Así va el PIB. Se consumen los servicios que se consumieron, independiente de quiénes lo hayan consumido, ya sean personas que hayan recibido subsidio o no. Bienes durables, personas que lo consumieron, independientemente de si lo consumieron personas que recibieron subsidio o no. La planta, la maquinaria, eso sí, pues obviamente lo que las empresas compraron. Entonces, si una transferencia se le hizo a una persona de plata, de qué, un subsidio de familias en acción o lo que sea, y esta persona cogió esa plata y pues la gastó en servicios, o la gastó en bienes no durables o en bienes durables, pues es irrelevante de dónde haya salido esa plata. De dónde haya salido, no importa. Se mide en el PIB, es cuando se consumió al final esa mercancía. No importa, no importa de dónde haya salido la plata, importa es dónde se vio reflejado. Si se consumió, se invirtió, se gastó en el gobierno, lo que sea. En este caso, el ejemplo que nos está dando Andrés Felipe es gasto gubernamental. Se produjo, no sé dónde, en qué industria o cómo se produjo esa plata que al final de cuentas fue a pagársele a unas EPS por unos servicios de atender a unos subsidiados. Entonces, fue aquí al gasto gubernamental y se cuenta solo aquí. Y no se cuenta la transferencia hacia esas personas, porque bueno, ya se gastó. ¿Sí me entienden? Se contabiliza tan solo dónde se fue esa plata. Andrés Felipe, ¿sí me entiendes? No es que no se cuente, es que Sí, se cuenta profe. acá. Ok, se cuenta acá como un gasto estatal. Listo. Entonces, bueno, yo aquí les expliqué cómo se mide el PIB por el lado de cómo se gasta esa plata, independientemente de cómo se haya producido. Tiene unas utilidades para saber hacia dónde está gastándose la plata el colombiano promedio, o mejor dicho, la economía colombiana, hacia dónde se está gastando la plata. Ahora, muy bien, no es el único método para medir el PIB. Yo les había contado, esto se puede medir por el lado de por dónde se gasta, pero también se puede medir por el lado de dónde se produce. Bueno, eso tiene otras utilidades que le voy a mostrar más adelante. Y bueno, el método básico para medir es el de cómo se produce, es el método del valor agregado para medir el PIB. O sea, ¿de dónde sale la producción nacional? Entonces, parafraseemos para recordar aquí el contexto. Yo les acabo de explicar por el lado de cómo se gasta. Ahora miramos ese mismo valor del PIB por el lado de dónde se produce. ¿Ya? ¿Saben? ¿Entienden para dónde vamos? Nicolás, Germán, Sí, Ana profe. María. Ana María, ¿cómo estamos? No te he escuchado. Rubiela. Ay, ¿qué le pasó a Ana María? Se fue. Dayan. Eh, bueno, volvamos. Para entender el método de el valor agregado, vamos a suponer un ejemplo de una empresa que es de varias empresas que se encargan de producir cuadernos, pero por el lado de cuánto agregaron cada una de esas empresas. Como ustedes saben, para producir cuadernos finales, como se consumen al final, se requieren muchas más cosas que al final de cuentas participaron en la producción de esos cuadernos, pero cada una de las empresas anteriores que dio un servicio anterior para la producción de ese cuaderno, se lleva cierta parte del ingreso percibido por la empresa, pues digo, de lo que el consumidor final pagó. Es decir, cada una de ellas recibe un ingreso proveniente del consumidor final de la mercancía cuando se consumió al final, en este caso, cuadernos. Vamos a entender unos conceptos antes de eso. El valor agregado de una empresa es el ingreso que recibe por su producción, menos el costo de todos los bienes intermedios que compra. Es decir, que usted
cuando requiere producir un cuaderno, obviamente requiere que una empresa mayorista, o requiere vender un cuaderno, requiere que una empresa mayorista se lo provea en tamaños importantes, que además esta empresa mayorista obtenga de un fabricante el papel para producir esto, y esta empresa de papel que produce papel para cuadernos tenga papel en bruto por parte de fábricas de papel, y estas compañías de fábrica de papel a la vez obtengan su insumo principal de la compañía taladora de árboles. Cada una de estas empresas, como participa en el proceso final de la producción del cuaderno en las estanterías, es a la vez un perceptor de un ingreso por haber participado en esta cadena de valor. O sea, la empresa de taladora que produce el acerrín necesario para fabricar el papel recibe un ingreso por pasarle este papel en bruto, pasarle el acerrín a la empresa de fábrica de papel. Luego esta pasa un papel en bruto para una fabricante de artículos para oficina. Luego esta pasa este papel para cuadernos a un mayorista, y este señor pasa al final el cuaderno producido al minorista o a la tienda, al supermercado, donde sea que compran esto. Ahora, como cada una de estas participa y recibe un ingreso, entonces se asume que el PIB se podría aproximar o se podría medir midiendo la contribución de cada una de estas empresas. ¿Cuánto produjo esta empresa? 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 ¿Cuántos ingresos percibieron cada uno? Y así podemos medir el PIB de toda la economía. ¿Cuánto se produjeron en la parte primaria de la economía? ¿Cuánto se produjo en la parte de extraer los materiales? ¿Cuánto se produjo en las industrias de toda la economía para transformar estos materiales? ¿Y cuánto se produce en los servicios, en las empresas de servicios, para distribuir estos materiales y estos consumos finales? Si se sigue esta lógica de que cada uno le atribuye una cantidad de valor a la economía, entonces asimismo los sectores podrían medirse de cuánto contribuyen cada uno a la producción total de la economía colombiana o de la economía en general de cualquier país. Entonces, para poder hacer eso, para poder hacer esa situación, se tiene que hacer el método de los valores agregados, y es decir, cuánto agregó cada una de estas empresas a la producción final de la economía. ¿Cuánto agregó esto? Entonces tiene que coger lo que produjo cada una de estas industrias y restarle lo que le pagó a las industrias anteriores o a las empresas anteriores de la cual extrajeron su materia prima. Veanlo ustedes acá. ¿Cuánto agregó de valor la empresa compañía taladora a la economía final de producción de cuadernos? ¿Cuánto le agregó a todo esto la compañía taladora poniendo $1 o $1 de acerrín? ¿Cuánto le agregó a este señor al vender en $1 el acerrín que compró la fábrica de papel? ¿Cuánto creen ustedes que le agregó de valor la compañía taladora? ¿Qué creen ustedes que le agregó a esta economía, a esta cadena de valor? Tan solo la compañía taladora. $50, profe. Acá está uno. El señor produjo una mercancía por valor de 1, no pagó antes a una empresa anterior, no le agregó nada, ¿cierto que no? No le pagó nada, simplemente sacó la mercancía, sacó la materia prima y le pagaron 1 por su producción. Y este señor de acá, el papel en bruto, lo que sí hizo fue coger esa serrín que cogió de la compañía taladora y la vendió en 1,50 al fabricante de artículos para oficina. Ahora sí,
lo que tú dices aquí sí se cumple. Este señor vendió en 1.50 y compró insumos por 1. ¿Cuánto agregó este señor? O sea, vendió en 1.50 el papel en bruto y había comprado en 1 el acerrín. ¿Cuánto agregó a este señor a la economía? 0,5, ¿cierto? Este señor sí. Nicolás, ¿fue que me dijo? No, profe, fui yo, Brian. Vaya. Pero bueno, estaba cerca. Es lo que estaba, lo que vendió el señor menos lo que le costó su producción. En este caso, 1,5 menos 1, o sea, lo que vendió menos lo que recibió, lo que pagó por las materias primas. ¿Cuánto agregó el señor fabricante de artículos para oficina a la economía? Sí, vendió en 2,25 y, y había comprado el papel en bruto en 1,50. ¿Qué me dice? 0,75, profe. 0,75. Es decir, 2,25, que fue lo que él vendió, ese papel para cuadernos, menos el 1,50, que es el papel en bruto. ¿Cuánto agregó el mayorista en esta economía? 1,25. 1,25. Sí, 1,25. ¿Y cuánto agregó el minorista en la venta de esos cuadernos? 1,5. Si ustedes suman todo esto, estos valores 0,5, 0,75, 1,25 y 1,5, le da 5 de valores agregados. Es decir, que cada uno de estos señores que participaron en la producción obtuvieron obviamente unos ingresos y al sumar esos ingresos nos da un valor que es pues, la sumatoria de los valores agregados y nos da la producción final. Miren ustedes algo muy curioso, muchachos. ¿A cuánto se venden esos cuadernos? A 5, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y quién me dice a cuánto equivale la producción, la sumatoria de los valores agregados en la economía? A 5 también, ¿cierto? Sí, ¿Eso señor. es una casualidad o qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí, muchachos? ¿Qué creen? Bueno, obviamente eso es un ejemplo didáctico. Pero ¿por qué creen que yo lo coloco así, que 5 acá y 5 acá? ¿Es una casualidad o quiero mostrar algo? No es una casualidad, ¿cierto que no? Bueno, entonces les voy a explicar por qué no es una casualidad. El PIB es la producción interna bruta de un país o una región, de un departamento, de un municipio, si tienen la capacidad para medirlo, y es cuánto se produjo en la economía en tal momento, es decir, el valor de los consumos finales de una economía, los consumos finales de una economía, es decir, hombre, cuántos cuadernos, cuántas
cuántos peluqueadas, cuántas zanahorias se consumieron al final en la economía, pero todo, ¿no? De cuenta todas las cosas que se consumieron en la economía. ¿Cierto que sí? Es contabilizar todo lo que las personas consumen en la economía. Los consumos finales, pues, los consumos de inversión, los consumos gubernamentales y todo eso, todo lo que se consumió. Ahora bien, si nosotros podemos medir, en vez de medir esos consumos finales, podemos medir cuánto recibieron de ingresos cada uno de los participantes en la economía. Por el lado, digamos, cuánto habrán recibido en la economía los señores que se encargan de extraer las materias primas, es decir, los silvicultores, en este caso, pues los que cortan los árboles y todo eso, o los agricultores, los mineros, todo eso, y podemos medir cuántos que generan las empresas de transformación, cuántos que reciben los señores de servicios, podemos aproximarnos a la producción final. ¿Sí ven? Es cuánto le agrega cada sector, cuánto es el valor agregado de cada sector a la economía para generar los bienes finales. Si aproximamos, en vez de hacerlo por el lado de medir el valor final de cada una de las cosas, sino los ingresos que percibieron cada uno de los participantes en la producción, podemos calcular el PIB por el lado de los valores agregados de cada sector participante en la economía. O sea, podemos aproximar este valor de todas las mercancías por el lado de cuánto recibieron las personas que participaron en la producción de ellas. ¿Sí lo pillan? ¿Sí pillan la utilidad de esto? O lo explico más detalladamente? O sea, ¿Qué profe, creen que sea más fácil? lo que Sí, cada, Nicolás. lo que cada parte aportó para ese producto final, ¿sí, profe? Claro, sí. Entonces, les voy a explicar un poquito por qué es. Medir el valor de las mercancías finales es una tarea muy dispendiosa, ¿cierto que sí? De todas las mercancías finales que se producen en toda la economía, imagínense eso, No son muchas, profe. son muchas mercancías. Esta tarea, ir a medir cuántos son los cuadernos, cuántos son las zanahorias, los almuerzos, las peluqueadas, todo, es una tarea muy titánica y como que no tiene mucho sentido. Más bien, en vez de hacerlo por el lado de ir a medir el valor final de las mercancías, el método del valor agregado lo que intenta hacer es, hombre, midamos por el lado de cuánto es que recibieron las personas por hacer parte de la producción nacional. Hombre, ¿cuánto será que recibieron las empresas que hacen esto? ¿Cuánto recibieron las empresas que hacen esto? Ta, 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 ta. Y así, aproximando cuánto recibieron, entonces, por ende, tenemos cuánto es el valor final de toda la economía, es decir, la producción final. Entonces, el método del valor agregado es un cálculo de la producción interna bruta por el lado de cuánto le agregaron las personas o las empresas, los sectores, a la producción final de la economía. Y obviamente el objetivo es pues medir cuánto se produjo al final. ¿Ok? ¿Ya entendieron cuál es el espíritu del método del valor agregado? ¿Alguien quedó con una duda? Bueno. A nivel de un país, dice acá, no se calcula normalmente empresa o producto por producto, sino todos los valores agregados por todas las empresas que pertenecen a sectores específicos. Es decir, no se dice acá, hombre, ¿cuántos habrá producido en cuadernos como está acá? ¿Cuántos habrá producido en, en peluqueadas o lo que sea? ¿No? Se mide es por el lado de cuáles son los sectores que participan en la economía. Por ejemplo, obviamente, uno de los sectores más importantes de todos es la agricultura, es la base de todo, la agricultura, pero se mide al lado de la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca. ¿Por qué creen ustedes que esto se mide como un sector aparte? La agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca.
Si me entienden, el espíritu del método del valor agregado es entender cuánto aportan los sectores económicos a la producción final de la economía, ¿no? Nada. Sí, profe, así como el ejemplo ahorita de los cuadernos. Ok, listo. Porque, miren, entonces les voy a mostrar una cosa muy interesante de la gráfica que les estoy mostrando. Hagan de cuenta acá ustedes que tienen a la empresa taladora, que es la que hace la silvicultura. Silvicultura es la explotación de los bosques y la tala de bosques y todo esto, bueno, obviamente la siembra para sacar madera. La agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca se cuentan en la parte más abajo de toda esta gráfica. ¿Por qué creen ustedes que está acá, en la parte baja? Bueno, esto se llama en economía las actividades primarias. Las actividades primarias, toda la riqueza que ustedes vean de un país o algo así, parten principalmente de una explotación de la naturaleza, de la explotación obviamente, la agricultura, la ganadería, todo esto, es la base de la producción en general para arriba. Si no hay agricultura, obviamente, ni ganadería, ni nada, lo demás existiría. Y también está la explotación de minas y canteras, que son pues de donde se extrae eh, los recursos mineros, pues obviamente pues, eh, todo lo que se extrae pues de oro, de carbón, de petróleo, todas estas cosas. Todas estas cosas de la explotación de minas y canteras y la agricultura, todo eso es la parte primaria de la economía, las actividades primarias. De ahí para adelante es que se genera todo el resto de los servicios, y, bueno, los bienes y los servicios en la economía. ¿Qué le siguen a la explotación de minas y canteras, muchachos? Y muchachos, y a la agricultura y todo eso? ¿Qué sigue ahí para arriba? Una vez se extrae la materia prima, que se hace con ella. Se fabrica Se transforma. diferentes Se materiales. transforma. Se transforma. Y aquí es donde vemos nosotros la parte amarillita, que son las industrias manufactureras. Estas industrias manufactureras en Colombia, ¿cuántos que están recibiendo? Se ve en la gráfica amarillita. Luego, el suministro de electricidad y todo eso también hace parte de la transformación. Obviamente, las industrias son las que tienen hoy la maquinaria, el personal, la tecnología para poder transformar esto, pero necesitan de un material, de una fuente de energía importante. Ahí está la electricidad, el gas, el vapor y el aire acondicionado, la distribución de agua, la evacuación y tratamiento de aguas residuales, la gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. O sea, lo estoy diciendo tal como lo dice el DANE. Esto es cómo se le meten insumos a la producción para generar pues otros bienes. ¿Dónde está la construcción aquí? En la parte intermedia. ¿Por qué está acá, muchachos? ¿Por qué no está en la parte primaria? ¿Por qué la construcción está en la parte de acá? Pues porque también es transformación de lo que se extrajo de explotación de minas y canteras, también de suministro de electricidad, y todo eso es transformación de los bienes primarios en un bien final, que son bueno, un bien que es las construcciones, pues. Acá está en la parte azul el comercio. El comercio, obviamente, es una parte también importante de la transformación y es llevar la mercancía final hacia el consumidor. ¿Qué le sigue a esto? La información y las comunicaciones, las actividades financieras y seguros, las actividades inmobiliarias, actividades profesionales científicas y técnicas, actividades de servicios administrativos y de apoyo, administración pública y defensa, las actividades artísticas y por último aquí en esta parte se contabilizan los impuestos menos las subvenciones sobre los productos. En la parte del valor agregado, esta parte sí se cuenta, los impuestos y las subvenciones sí se cobran, sí se contabilizan en esta parte en este método del valor agregado. Bueno, listo, muchachos. Si ustedes ven, muchachos,
así como ligeramente el panorama del 2015 al 2019 en Colombia, ¿qué pueden decirme de la participación de la explotación de minas y canteras y la agricultura, la ganadería, caza, silvicultura y pesca entre 2015 y 2019? ¿Qué pueden decir ustedes de estas actividades primarias que son la azul y la naranja de acá? ¿Qué dicen ustedes? Miren la evolución de todo el PIB sumado todas las actividades entre 2015 y Profe, qué pena, 2019. escuché Señor. entrecortado. ¿Qué es lo que está preguntando, perdón? Bueno, miren ustedes una cosa muy interesante en la sumatoria de todo el PIB por todas las sumatorias de todas las actividades económicas de entre 2015 y 2019. Miren ustedes que ha crecido desde 800.000 miles de millones de pesos en 2015, pasó a ser 8, ¿qué? 1.200, ¿qué? 1.200.000, a 1.090.000, más o menos, miles de millones de pesos en 2019. ¿Sí ven que han aumentado considerablemente de aquí a acá? Pero miren ustedes una cosa muy interesante. Miren que las dos actividades básicas o primarias que son la explotación de minas y canteras, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, no han crecido tanto en este periodo de tiempo. ¿Por qué es eso? Porque estas actividades básicas primarias no han crecido a la par de lo que ha crecido el PIB. Profe, de pronto porque van haciendo mucho uso de ellas y se va acabando o va disminuyendo en cierta parte. Pero sí, pero mira que en valor absoluto no ha disminuido, solamente que ha crecido a un ritmo mucho menor al de los demás. ¿Qué más, qué otra cosa puede ser? Que no ha decaído, tan solo es que no ha crecido tanto como los demás. ¿Qué es lo que más ha crecido en el periodo 2015 al 2019? ¿La industria creció más o qué creció? El comercio al por mayor, ¿El comercio es el que ha visto el mayor aumento? ¿Qué otra cosa ha aumentado mucho? La administración pública. Administración pública, lo que son gastos estatales y todo sí, esto, ha también. crecido la mayor parte. También bueno, ahí están, todas estas actividades inmobiliarias también han crecido. Pero entonces, si ustedes ven de la riqueza o los ingresos que recibe toda la población colombiana por participar en su producción, la parte de comercio es la que más ha crecido, la parte de administración pública también, pero la parte o los ingresos que han percibido, la parte de explotación de minas y canteras y las de agricultura, ganadería y todo esto, no ha crecido a la par de todas estas riquezas en las otras partes. Entonces esto lo que quiere decir es que quizá estoy echando globos acá, ustedes me dirán si les parece correcto esto, es que estas actividades no han aumentado sus ingresos, las personas que trabajan en estas actividades no aumentan sus ingresos y estas empresas, sin embargo, los comerciantes cada vez están aumentando más. ¿Por qué se debe esto? ¿A qué se debe esa situación? ¿Qué hora es? 8:07. Ya respondemos esa pregunta para ir y tomarnos un descanso. ¿Qué creen? ¿A qué se debe eso?
¿Qué dice Juan Carlos? ¿Qué dicen los demás? Pues bueno, les digo, el comercio, obviamente, sí, dime, Nicolás o Germán. Como la pregunta, profe, dice, está ahí viendo como el internet. ¿A mí? ¿Yo tengo intermitencia? No, no, yo creo que es el internet acá de la casa, creo. Pero ya Germán también me dijo lo mismo. Profe, es de Salgar. Ah, pucha. Bueno, No, pero a veces, no es. bueno. Pues en mi caso es a veces que se escucha entrecortado también. Bueno. Entonces, lo que muestra la gráfica es que los ingresos que está percibiendo la economía de la, por el lado de explotación de minas y canteras, agricultura y todo esto, que son actividades primarias, no han crecido a la par de lo que ha sido el comercio, lo que ha sido las actividades públicas y todo esto. Esta parte ha crecido a un ritmo superior a esta parte. Bueno, ¿para qué sirve este método del valor agregado? Sirve para poder estimar hacia dónde o a qué actividades se está yendo la mayor parte de la producción de riqueza en Colombia. Si se está yendo por el lado de las actividades básicas, de la transformación o del comercio, o hacia dónde se está yendo la riqueza pues colombiana, o de dónde proviene, mejor dicho, de dónde proviene esta riqueza colombiana. ¿Cuál es el sector que más ha crecido en la economía? Bueno, pasemos un momentico a hacer un descanso y volvemos para terminar esta parte del PIB. ¿Ok? De cómo se mide el PIB. Bueno, muchachos, entonces los dejo. Y ahorita nos vemos a las 8:20, ¿sí? Listo, bro. Bueno, ¿qué pasó, Bueno, pues, Rubiela? Que no le he escuchado nada. ¿Qué le pasa, Rubiela? ¿Está sin micrófono? Gina, hola. No la he saludado. Katie. Bueno, ahorita los vemos. 8:20.
¿Hay alguien ahí atento o no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Bien? ¿Hay alguien ahí? Hola, profe, sí, sí. Ya casi acabó clase. Si se acabó temprano, ya nos ponemos al día y ya. Si acabo a las 9, nos vamos porque muy enfermo. Bueno, profe. Bueno, profe, acá estoy. Bueno, Juan, gracias. Ya nos ponemos al día con lo de... Ya ahorita nos ponemos al día y ya vamos a ir para la casita. Bueno. Bueno, 8:20. ¿Todos están listos para terminar la clase de hoy? Pero por ahí 20 minutos y ya no más. Bueno, Sí, profe, ya estoy gracias. acá. Entonces, miren, ustedes me dirán, profe, ¿y dónde sale esa información? Una pregunta muy importante. ¿De dónde sale la información para medir el PIB? Porque todos los datos que yo les he dicho por el lado, tanto de la, tanto del lado del gasto como del lado del valor agregado, necesitan fuentes de información, los datos, quién los produce, cómo se obtienen. Una pregunta muy importante. Pues esto, DANE tiene varios caminos para poder medir esto. Uno de los más importantes es la encuesta manufacturera para el método del valor agregado y es, hombre, esta encuesta se le hace a algunas empresas de la nación, se les pregunta si produjeron tanto, si aumentaron su inversión, bueno, muchas cosas como de dónde salieron si aumentaron sus empleados, bueno, entre muchas cosas que le preguntan, se le pregunta por el lado de las exportaciones, si hicieron, todo eso. Pero obviamente no es la única fuente de información. Hay obviamente declaraciones de importaciones y todas esas cosas, de declaraciones de exportaciones, todas estas cosas que se tienen en cuenta. La encuesta de hogares se le hace unas encuestas en las ciudades más importantes de Colombia a a las personas que dicen, hombre, usted sí estuvo trabajando, cuánto trabajó, cuántas horas, tiene un negocio en la casa, sí o no, cuánto es. Las cuentas nacionales es otra fuente importante y es, pues, obviamente, de dónde salieron los impuestos, de dónde salieron, en qué se gastaron, todas estas cosas. Pero
También para poder medir el PIB se tienen en cuenta cosas que son físicas, no solamente de encuestas, sino físicas. ¿Cuántos kilovatios se consumieron de electricidad? ¿Cuántos barriles se produjeron de crudo y todas estas cosas? ¿Cuánto se produjo de ciertos cultivos y otras cosas así por el estilo? Obviamente métodos que son muy especializados y de hecho yo nunca los he planteado ni nada, pues eso ya es del DANE. Ellos utilizan todos estos datos y en base a esos es que producen los datos de cuánto se produjeron por distintos métodos, ya sea el gasto o el valor agregado. También las observaciones indirectas, como por ejemplo, eso es muy importante, las declaraciones de nosotros somos, eh, cuando nosotros declaramos impuestos y como nuestra actividad económica está en el CIU, nuestra actividad económica es el CIU, que es el Código de Clasificación Industrial Uniforme, y ese SIU, ese número, está validado con nuestra declaración de impuestos. Entonces pueden decir, estas actividades económicas generan tantos impuestos, generan tantos ingresos, entonces por ahí se puede medir también el PIB por el lado del valor agregado. Pero hay muchos métodos que el DANE utiliza para poder recolectar información, para poder hacer este ejercicio. Son muy complicados, entonces pues igual son muy especializados, entonces no tienen en cuenta. Es importante saber específicamente cómo se hace. Ahora bien, les voy a contar una historia que, que es más histórica que cualquier otra cosa. Y es la diferencia que existe entre el PIB y el Producto Nacional Bruto, que es PNB. El PIB, obviamente, es la producción que se tiene en un país como Colombia, que se haya hecho en suelo colombiano, ¿cierto? El PIB en Colombia es lo que se produjo en suelo colombiano. Ahora bien, esto no hace referencia a si el ciudadano o a la empresa que lo produjo sea colombiana o no. Por ejemplo, la Coca-Cola no es colombiana, ¿cierto? ¿No? Pero si produce en Colombia, se contaría dentro del PIB. Entonces, por allá en Estados Unidos comenzaron a preguntarse después de un tiempo, hombre, nosotros tenemos que contabilizar esas cosas que se producen en suelo extranjero y sin embargo las son producto de empresas estadounidenses. ¿No les parece como lógico, cierto? Para ellos es súper importante esto, por una sencilla razón, porque es un país que exporta mucho capital y mucho, mejor dicho, conocimiento y que produce en otros países. Como ellos antes contabilizaban solamente lo que se producía dentro del país, entonces estaban omitiendo todo lo que producían empresas estadounidenses en suelo extranjero. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto? Ellos se dieron cuenta de ese error, dijeron, marinero, nosotros no podemos solamente contar el Producto Interno Bruto, tenemos también que contar el valor de los bienes finales producidos por ciudadanos nacionales en suelo extranjero. Y eso es el Producto Nacional Bruto, lo que producen las empresas nacionales en su totalidad, suelo doméstico, suelo extranjero. El Producto Nacional Bruto es el valor de los bienes y servicios finales producidos por factores de producción de propiedad nacional durante un determinado periodo. La diferencia entre el PIB, que es el Producto Interno Bruto, y el Producto Nacional Bruto se debe a que una parte de la producción de un determinado país es realizado por factores de producción de propiedad extranjera. También eso es muy importante. ¿Cuánto de lo que se produce en Colombia en verdad le pertenece a extranjeros? Eso es un tema sensible, ¿cierto que sí? Sí, ¿No lo han profe. notado? ¿No lo han notado? Bueno, para tener en cuenta esa diferencia entre el PIB y el PNB, para poder contabilizar esto, se utiliza obviamente la base del PIB ya calculado y la idea de utilizar este PIB es restarle todas las rentas ganadas por los extranjeros en Colombia. O sea, una vez ya calculado el PIB, no es que se omita, se coge el PIB
se le resta todo lo que se ganaron los extranjeros en Colombia y se busca mm, sumar todas las rentas de los ciudadanos colombianos ganadas en países extranjeros. ¿Qué dice este Producto Nacional Bruto? Una vez se calcula con esto, restándole todo lo que se ganaron los extranjeros en Colombia y sumando todo lo que ganaron los colombianos en otros países. Pues cuando se obtiene esto, se puede decir que cuando el PIB supera al Producto Nacional Bruto, entonces los colombianos están ganando menos en el extranjero que los extranjeros ganando en Colombia. Es como si de alguna manera estuvieran sacando más riqueza de Colombia que lo que los colombianos están extrayendo de otros países, cuando el PIB supera el Producto Nacional Bruto. ¿Qué me dicen ustedes de cuando el Producto Nacional Bruto es superior al PIB? ¿Qué es lo que entenderían ustedes allí? Estamos ganando más en el extranjero, profe, que lo que ellos están sacando, que lo que ellos están sacando de nosotros. Exacto. Entonces, ese Producto Nacional Bruto nos dice, y obviamente con referencia al PIB, nos dice, hombre, nosotros será que sí estamos generando riqueza para los ciudadanos de este país o para el extranjero. Pues miremos aquí los datos de esto. PNB en inglés es GNI, Gross National Income. Em, según el método de Atlas, eh, que es como medir muchos ingresos de muchos países y es como complicado eso, no, simplemente sé el valor, pero no conozco el método. El Gross National Income de Colombia era este de aquí en 2018. Fíjense ustedes la diferencia entre el 2014 por acá, sí, 2014, con el 2018. ¿Qué fue lo que pasó con el PNB en este periodo comprendido entre 2014 y 2018? Bueno, ¿qué pasó con el Gross National Income, el PNB, desde los 50 hasta el 2014? Creció, ¿cierto? Sí, profe. Y ¿Es después bueno o ya malo? tuvo un decrecimiento. Pero esta caída acá, ¿es buena o mala? ¿Qué pasa si Que, que caiga, sí? pues si cae sería buena, ¿no, profe? ¿Qué piensan ustedes? Vemos la fórmula para que ustedes entiendan un poco más. Renta ganada por los extranjeros es negativo. Entonces, si está cayendo el PNB, es porque esto o está aumentando, porque está generando un valor cada vez más grande, ¿sí? O esto de acá, la renta ganada por nacionales en otros países está cayendo, por alguna de las dos cosas. Entonces, si está cayendo, ¿es bueno o malo? En este periodo de acá. En este periodo de acá, ojo con esto, significa dos cosas, o puede ser tres cosas, pero pues ya vimos que como el PIB está creciendo, entonces no es una de ellas. Pero si está cayendo esto es porque están aumentando las rentas de los extranjeros en Colombia o las rentas de los colombianos en el extranjero están cayendo. Alguna de las dos, no sabría decir cuál de las dos, pero alguna de las dos cosas está pasando. Entonces, ¿esto es bueno o malo? Porque miremos la fórmula otra vez. PNB
es igual al PIB menos las rentas de los extranjeros más las rentas de los nacionales, o sea, los ingresos de los nacionales. Esto, muchachos, si está cayendo este valor de acá, es porque estas rentas de los extranjeros o crecen o las rentas de los nacionales decrecen. Entonces, si cae, ¿es bueno o malo? Malo, ¿cierto? Pero y si no se sabe, ustedes cómo hacen para saber ahí Si es cuál es la alguna de las renta, dos cosas, igual. o sea, ¿Sí? cuál sería la renta que está ahí Pero igual, si es sin... alguna de las dos cosas, es malo. Si es cualquiera de las dos Ah, cosas que sí. se están dando, claro. Si las rentas de los extranjeros en Colombia están aumentando, quiere decir que de la producción de la interna bruta colombiana, mucho se está yendo a ciudadanos no colombianos. Lo que pasa es con las empresas extranjeras que vienen acá, producen y se llevan la riqueza a otro país. ¿Sí, Nicolás? Sí, profe. ¿No? La idea es que si la producción colombiana se produce en Colombia, pues que sea, los ingresos sean para los colombianos. Y si sea lo otro, que es que se reduzcan la renta nacional de los colombianos en el extranjero, pues también es malo, porque pues también plata que de alguna manera llega a Colombia por alguna cosa, llegará a Colombia, ¿no? Mandan remesas, o sea, mandan giros desde el extranjero, lo que sea, pero si esto cae, pues también es malo porque no tienen cómo mandar esos giros. O cómo hacer, pues, compras en Colombia cuando vienen a turistear, pues, esas personas colombianas que vienen en extranjero. Entonces, o sea, este Producto Nacional Bruto es una medida más, eh, más detallada de la producción nacional, hombre, si será que se va hacia los bolsillos de los colombianos o se va a los bolsillos de los extranjeros. Entonces, en este periodo 2014-2018, lo que vemos es que probablemente mucha de la producción colombiana se está yendo a bolsillos extranjeros, porque está yendo, pues, esta cosa. Eso es importante también detallarlo para saber hacia dónde se va la riqueza, hacia colombianos o a extranjeros. Hmm. Eh, PIB en 2018, 347 billones de dólares de Colombia, mientras que el PNB es de 306 billones. Momentico, no me acuerdo. Perdón, un momentico. Perdón. 306 billones son de sí. 306 billones es el, el PNB, PNB, mientras que el PIB era de 347 billones. 347 billones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este PNB y este PIB, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Estas dos cosas. ¿Cuánto es 347 menos 41, profe. 41? Ahora bien, como nosotros no sabemos de esos 41 a qué resta corresponden entre rentas de los extranjeros y rentas de los nacionales, lo único que podemos decir es que los extranjeros en Colombia produjeron 41 billones de dólares más que los colombianos en el extranjero. También es importante identificarlo. ¿Sí me entienden ahí? ¿Sí me entienden ¿Me repite esa parte, por favor? como el Producto Nacional Bruto es 306 billones de dólares, pero ojo con esto, billones en inglés es miles de millones, ¿oh? ¿Sí? 347.509 mil millones de pesos. Entonces, lo que pasó fue
que los extranjeros produjeron 41.000 millones más que los colombianos en el extranjero. ¿Por qué? Porque el Producto Nacional Bruto es menor al Producto Interno Bruto. Cuando ustedes ven que un país tiene un Producto Nacional Bruto mayor a su Producto Interno Bruto, quiere decir que los ciudadanos de ese país fueron a otros países y produjeron muchas más riquezas en esos países y lo trajeron sus riquezas al país de origen. Cuando el Producto Nacional Bruto es menor al Producto Interno Bruto, quiere decir que muchos de los extranjeros produjeron más riqueza en el país de domicilio. ¿Sí entienden aquí la lógica o quiero que lo detalle un poquito más detalladamente? Bueno, más claro. Si quieres se lo boto aquí con fórmula. Producto Nacional Bruto es igual al Producto Interno Bruto, ¿cierto? Menos la renta de los extranjeros más la renta de los nacionales en otros países. Como el Producto Nacional Bruto en este caso dio 306 y eso fue igual a una resta de 347 millones que fueron del PIB menos RE más RN. Entonces, si hacemos una fracción aquí, fraccionamos esta ecuación, entonces ¿cuánto nos da 306 menos 347? No, pasemos mejor, más bien pasemos esto a la derecha. Entonces, si pasamos esta parte de aquí a la izquierda de la ecuación y este 306 acá, ¿qué nos da? Las rentas de los extranjeros, ya pasa, como está aquí con un signo negativo y acá, entonces pasa menos renta de las nacionales es igual a 347 menos 306. Entonces, la renta de los extranjeros menos las rentas nacionales da 41, ¿cierto? Por ende, independientemente de cuánto sea el valor de esto y esto, la renta de los extranjeros es 41 billones más que la renta de los nacionales. ¿Sí? No sé las cifras de esto porque no lo da el método de Atlas, pero sí puedo decir que es 41 billones más que los nacionales. ¿Sí lo ven ahí? Sí, profe. Y cuando sea entonces mayor el PNB, Entonces se quiere decir que los colombianos están produciendo más en el extranjero. En este caso sí, no. En este caso está. listo. Entonces, sí. Entonces aquí el tema es cómo ha estado evolucionando esta cosa en los últimos años. Ha estado cayendo, ¿qué quiere decir? Pues que se está perdiendo mucha riqueza o se está produciendo mucha riqueza por parte de ciudadanos extranjeros en Colombia. Y eso no es bueno tampoco. Bueno, hay otro método para medir el PIB, aparte de los que ya les conté, porque no solamente está el método de los ingresos, el método de los gastos, ni el método del valor agregado, que es a fin de cuentas el método del ingreso, sino también hay otro método que es el de la remuneración a los dueños de los factores. Yo les he contado que para producir todas estas mercancías que al final de cuentas se miden en el PIB, se puede medir por cómo se gastaron, cómo se produjeron. Pero hay otra característica y es cuáles retribuciones han obtenido los dueños de cada uno de los factores de producción. Como hay trabajadores, como hay dueños de su potestad de trabajar y su capital de conocimiento y todo eso, que son los trabajadores, ellos reciben un salario por la producción. Están los propietarios de las
de todas estas maquinarias, de todos los capitales financieros y todo esto, ellos reciben una retribución por participar en la producción. La renta de los dueños de la tierra, los hacendados, los beneficios de las empresas que son personas jurídicas, y los intereses percibidos por las entidades financieras. Cada una de estas cosas también pueden obtenerse y con esto obtener el PIB. Pero pues obviamente el objetivo de esto no es simplemente medir el PIB, sino saber hacia dónde se está yendo la riqueza en términos de cuáles son los sectores, cuáles son eh, cuáles son las clases sociales que se ven más favorecidas con el PIB y cómo han evolucionado estas clases sociales a través del tiempo. Los trabajadores, los propietarios, los hacendados, las empresas o los intermediarios financieros. Bueno, ya lo último. Ya el último indicador que quiero mostrarles para que ustedes repasen. El ingreso personal disponible. Este ingreso personal disponible lo que mide es cuánto ingreso tienen las personas en las economías domésticas para ahorrar y para gastar. Ese ingreso personal disponible es igual al PIB más la renta de los factores procedentes del extranjero, menos la depreciación, menos los beneficios no distribuidos, más las transferencias, menos los impuestos. Esto es importante para determinar cuánto hay en la economía para poder ser gastado y ahorrado en un momento. ¿Qué tiene de nuevo este ingreso personal disponible? Pues que tiene en cuenta la depreciación, que no se tenía en cuenta en los métodos anteriores. También los beneficios que son obtenidos pues por parte de la renta de los factores que vienen del extranjero y sus beneficios empresariales que no han sido distribuidos y por tanto hacen parte pues de lo disponible para gastar y ahorrar. Y también tienen en cuenta las transferencias y los impuestos. Es completamente distinto o, bueno, tiene cosas adicionales a lo que es el PIB normal. Es una agregación de cuál es la cantidad de ingresos que tiene una sociedad para poder gastar y entonces tiene en cuenta más allá del PIB de dónde vienen otros ingresos por parte de la actividad comercial. Bueno, muchachos, paremos acá. Me excusan. Aquí ya nos ponemos al día con las clases que nos quedaban pendientes. Y pues si tienen alguna duda en el video.